Muy bien. Ok, entonces estamos empezando. Eh, Buenas tardes con todos los presentes. Esta es nuestra primera clase ya, hablando ya centrándonos en el tema de la narrativa, porque vamos a estudiar en la segunda parte del curso, estamos empezando hoy día la segunda parte del curso, dos novelas, una correspondiente al indigenismo peruano, un clásico de nuestras letras, que es El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría. Y luego estudiaremos la primera gran novela de Mario Vargas Llosa, el autor peruano más trascendente de los últimos tiempos, La ciudad de los perros, esta novela tan famosa. Para empezar, obviamente vamos a hablar en la próxima clase ya del indigenismo literario, para empezar con El mundo ancho y ajeno, pero esta clase que tenemos hoy es una clase que funciona como una introducción al estudio de la narrativa, es decir, la épica moderna, algo así como una llave maestra para entender la manera cómo vamos a analizar las obras, El mundo Sancho y ajeno y también La ciudad y los perros, ¿no? Los conceptos narrativos básicos. La narrativa, como cualquier otra creación del ser humano, tiene maneras de estudiarse. Tenemos formas de acercarnos para analizarla, ¿ok? Entonces, hoy día vamos a hablar de nociones básicas como el narrador. Si ustedes recuerdan la primera clase que vimos, yo les hablé del enunciador textual. Algunos alumnos se acordarán, o todos espero, del enunciador textual, que era la voz que nos narraba la historia. En el caso de la poesía era el yo lírico o el yo poético, la voz que enunciaba el poema. Entonces, el narrador es eso, ¿no? El enunciador textual. Luego también tenemos que estudiar el tiempo de relato, entendiendo que una cosa es el argumento, lo que se cuenta, ¿no es cierto? Y otra cosa es el cómo se cuenta. Eso es muy importante, ¿no? El qué y el cómo. Ahí vamos a distinguir el tiempo de relato. Luego tenemos los personajes. Vamos a acercarnos de una manera muy básica al análisis de personajes. Finalmente, los espacios o escenarios. Hay espacio o escenario en cualquier tipo de relato. A veces los escenarios o espacios adquieren una gran importancia. Otras veces son solamente meras anécdotas, ¿no? Vamos a aprender también eso hoy día. Bien, primero, les adelanto que hoy día vamos a ver un poco teoría y también mucha práctica. Vamos a hacer el solucionario de las preguntas que están en la separata también, ¿no? Es como una manera de reforzar lo que estamos haciendo. Primero, la narración es el proceso mediante el cual se construye un relato a partir de los elementos que participan en la historia. Es decir, todo creador literario que quiera hacer un cuento o una novela cuenta con personajes, acciones que van a realizar, el tiempo cómo se va a narrar el tiempo y también los espacios. Este conjunto de elementos se le llama narración. Al buen uso de estos elementos se le llama relato, ¿no es cierto? Un relato le puede dar mucha trascendencia a los personajes o le puede dar mucha trascendencia al tiempo o al espacio. Por ejemplo, las novelas de Vargas Llosa, las clásicas, como La ciudad de los perros, La casa verde o Conversación en la catedral, le dan una gran importancia al manejo del tiempo, mezclando, alterando la cronología normal. A eso le llamamos, pues, ruptura del orden lógico cronológico. En cambio, otras novelas le dan mucha importancia a los personajes o a los espacios. Entonces, la trascendencia está en el personaje, cómo éste evoluciona a lo largo del relato, o también en el espacio, porque los espacios simbolizan mucho. ¿Está bien? En algunas obras, por ejemplo, se me ocurren los ríos profundos de Riedas, los espacios son muy importantes. ¿Ok? Vamos a avanzar. Bien, ya sabemos que el narrador es la voz que enuncia el relato. Eso lo hemos hablado antes, ¿no es cierto? Ya les he hablado de esto, por eso les decía, todo esto que les enseño es para que aprendan mejor el curso, no era para complicarles, sino para ayudarles. Y ahora vamos con una noción básica de la narratología. ¿Cuál es? Vamos a distinguir entre los diferentes, en la secuencia de emisores y receptores en un texto. Básicamente tenemos en la realidad real, en el mundo real, al autor real, o sea, por ejemplo, Mario Vargas Llosa,
y al lector real. O sea, puede ser ustedes, o un español, un norteamericano, y mi persona que estamos leyendo. Pero en el intermedio hay otros elementos. Dentro del texto tenemos al narrador de la historia. La historia es el argumento que tú conoces, ¿no? Este narrador puede estar representado de varias maneras. Puede estar en tercera persona y ser omnisciente o parcialmente omnisciente. Puede estar en primera persona y ser un narrador protagonista, como en El Lazarillo de Tormes, o un narrador testigo, como en El Caballero Carmelo. ¿Se dan cuenta? En primera persona. Inclusive existe el narrador en segunda persona. No es tan usual, pero también existe. ¿Ok? Luego, ¿qué es el narratario? El narratario es el personaje también virtual que recibe directamente la historia. En otras palabras, es el interlocutor del narrador. En algunas obras está representado inclusive en el texto, en otras no. En otras es tácito. Por ejemplo, en la vida de Lazarillo de Tormes, en esta novela picaresca, ¿se acuerdan que al principio Lázaro, que es el narrador protagonista en primera persona, ¿no? Se dirige a un tal vuestra merced, dice, vuestra merced comprenderá los motivos que me llevan a contarle mi historia. Ese vuestra merced es el narratario, no es el lector real, es el narratario, es el personaje virtual que recibe la acción. En otra novela, por ejemplo, La escuita de joven Werther, ahí aparece nuestro amigo Guillermo, el amigo de Werther, que recibe las cartas. Y siempre Werther, cuando escribe la carta, se dirige a él, no, Guillermo, amigo, hoy día me pasó tal cosa, hoy día así. Y Guillermo se convierte en el narratario, por ejemplo, ahí, ¿no? El narratario es el receptor interno. A veces, repito, es mencionado en el texto y otras veces es tácito. No se menciona, pero se supone que hay uno. Ahí está como un fantasmita, ¿no? Ahora, en el mundo real tenemos al lector. O sea, ¿y qué importancia tiene esto? Lo que pasa, alumnos, es que el lector real, supongamos que eres tú, y el autor real puede ser Mario Vargas Llosa o puede ser Homero. Si es Homero, en los referentes culturales que maneja Homero pueden ser muy distintos a los que maneja el lector real. Porque Homero se dirigía no a alguien que lea, ni a un chico como tú del siglo XXI posmoderno, se dirigía a los nobles griegos de las cortes jonias del siglo IX y VIII antes de Cristo. Estamos hablando de una época muy antigua, con referentes culturales diferentes. O sea que el lector va a recibir la obra de manera distinta si es que el autor real es de otra época, de otra cultura. En cambio, entre el narrador y el narratario hay un vínculo muy estrecho, porque el autor real los concibe a los dos dentro del texto. Esto es muy importante. Por ejemplo, cuando Garcilaso de la Vega, como autor real, crea los comentarios reales, él se dirige a un público con la intención de que esto lo lean como un texto histórico. Pero hoy en día el lector real actual lo lee como una crónica, no como un texto histórico, que era la intención de Garcilaso. ¿Ya ves a qué me refiero con que hay que ver esto del lector, cómo se vincula con el autor? ¿No es cierto? Esto, digamos, tiene mucha trascendencia, ¿no? En cómo interpretamos la obra. En cambio, lo que hay entre narrador y narratario es perfecto porque el mismo autor real lo planifica. El mismo autor real lo está creando como parte de su obra. ¿Ven? Bien, hasta esa parte, ¿alguna pregunta, jóvenes? Esto yo pienso que no es más difícil que la matemática, o sea, tampoco es para que se complejicen tanto. Pienso que no es tan difícil como la matemática. La matemática la veo más compleja. ¿Qué opinan? ¿Está difícil? ¿Fácil? ¿Entendieron? ¿Se les ocurre a ustedes algún ejemplo con el que quisieran participar? A ver qué me dicen. Uy, se quedaron calladitos. Eso quiere decir que no han entendido. Me estoy preocupando. Ajá. A ver, ya me lo confirma. Ah, está procesando, dice Andrea. Ah, el narrador omnisciente, dice Fernando. El narrador omnisciente de Fernando es un tipo de narrador. Vamos a estudiar también eso, ¿no? Hay varios tipos de narradores. Hay narrador omnisciente, parcialmente omnisciente, en segunda persona, en primera persona protagonista, en primera persona testigo. Es decir, el narrador omnisciente es un tipo de narrador. Lo que no debemos hacer, y yo les dije eso desde el principio de clases, ¿ah? No debemos confundir al autor real con el narrador. Ese es un error. Siempre el autor real va a crear un narrador para su historia. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa puede escribir un cuento donde el narrador sea una chica de 15 años que se maquilla para una cita y ella te cuenta en primera persona como protagonista su historia.
No vas a decirme, Mario Vargas Llosa se cree mujer de 15 años, es un señor de más de 80. La diferencia, ¿no? Espero que les quede claro con esto. Bien, avanzamos. Bueno, acá tipos de narradores, ¿no? Para profundizar en las preocupaciones de Fernando. ¿Cómo diferenciamos al narrador del narratario? Muy fácil. El narrador es quien te cuenta la historia y el narratario es a quien se dirige dentro del texto. Nada más. Repito, el narrador es quien te cuenta la historia y el narratario es a quien él se dirige dentro del texto. Repito, puede ser explícito el narratario o tácito. Puede aparecer o ser tácito. ¿Está bien? ¿Qué me están preguntando? ¿El narratario? No, el narratario es como una especie de oyente, ¿no? Que el narrador a veces puede mencionar o a veces no, depende, ¿no? Depende de la historia. Por ejemplo, en Las Mil y Una Noches, el narrador de las historias es Sherezad y el narratario siempre va a ser el sultán, al que le va contando las historias, ¿no? Y en ese caso sí aparece muy obvio el narratario, es inclusive un personaje. Pero en otras veces no, por ejemplo, en La Ciudad de los Perros no hay un narratario notorio. Ok. Claro, Andrea, el narratorio siempre está, pero no siempre está expreso, ¿no? No siempre está expreso. A ver, ¿qué pasó? Ok, sigamos. Bien, tipos de narradores. Como ven, el narrador omnisciente es un narrador que está fuera de la historia, normalmente está en tercera persona, es el narrador típico del siglo XIX, es decir, las novelas clásicas del realismo y romanticismo. Este narrador omnisciente es un narrador que todo lo ve, todo lo sabe, es como la voz de Dios, ¿no? O sea, todo, hasta se mete en la mente de los personajes y todo. En cambio, dentro de la historia, cuando un narrador está dentro de la historia, puede ser un narrador en primera persona, que es lo normal, puede ser un narrador en primera persona protagonista, repito, como en el Lazarillo de Tormes, donde Lázaro es el protagonista de los hechos, o un narrador testigo que está en primera, pero no es protagonista, sino que él te cuenta lo que otros hacen, como en El Caballero Carmelo, que vimos la clase pasada. En ese narrador es un niño de 9 años que es testigo de los hechos que suceden, ¿no? Él es un narrador en primera persona testigo. Ambos narradores en primera están dentro de la historia. Entonces ellos no pueden meterse en la mente de los personajes que la acompañan, ¿no? Ellos pueden ver lo que hacen los demás, pero no estar en su mente. ¿Ok? Espero que me estén entendiendo. Sigamos. Bien, sobre el tiempo de relato, lo normal es que una historia empiece en el principio y termine en el final. Eso es lo normal. Por ejemplo, en El Mundo Sancho y Ajeno encontramos ese manejo cronológico lógico del tiempo. En El Mundo Sancho y Ajeno es normal eso, ¿no es cierto? A ver qué me están preguntando. El omnisciente, Andrea, el omnisciente puede aparecer también hoy día, ¿no? Es un narrador clásico, pero es el narrador predominante en obras del siglo XIX, es decir, en el romanticismo y el realismo, ¿no? Es muy obvio, es muy común encontrar este narrador. También en el regionalismo hispanoamericano encontramos este narrador. Por ejemplo, en El Mundo Sancho y Ajeno, que es indigenismo, parte del regionalismo hispanoamericano, este es el narrador, ¿no? Narrador omnisciente. Es un narrador clásico, digamos. Bien, sigamos con el tiempo. El tiempo entonces puede ser de dos maneras. Puede ser clásico, es decir, lineal cronológico, empezamos por el principio, terminan por el final. Por ejemplo, en El Mundo Sancho y Ajeno se ve ese tiempo. Pero también hay otro manejo del tiempo, el manejo rompiendo esta linealidad. Si yo rompo esta linealidad, puedo irme al pasado, ¿no? Como en La Ciudad de los Perros, los que están leyendo La Ciudad de los Perros van a entender esto perfectamente. Por ejemplo, estoy hablándote de quinto año del Colegio Leoncio Prado, los alumnos del Círculo, o la historia del esclavo con Alberto Fernández, el poeta, y de pronto en un episodio veo la niñez de Alberto Fernández, o la niñez de Ricardo Arana, del esclavo, o la niñez de un personaje incógnito que luego me entero que es el jaguar, ¿no? Eso sería un vistazo al pasado, se le llama flashback o tal vez analepsis, ¿no? Es un término técnico, no tienen que memorizarlo, ¿ah? Flashback es un vistazo al pasado o analepsis, ¿no? Una mirada al pasado. Y luego vuelvo al presente, ¿no? A la historia principal, digamos. Lo contrario, cuando anticipo acciones, cuando me voy al futuro, se le llama prolepsis,
No es muy común, ¿ah? No es, lo más normal es que lo normal es que vayas retrocediendo en ciertos episodios para ver capítulos que expliquen el presente, ¿no? Por ejemplo, en La ciudad de los perros, tú te preguntas por qué el esclavo es tan tímido, por qué tiene tan baja autoestima, y te enteras que tuvo un papá violento, agresivo, que fue muy engreído de niño. Tú te preguntas por qué Alberto Fernández es tan astuto, tan inteligente, o por qué ingresó al colegio militar siendo un chico de clase alta. Y viendo su historia de adolescente y niñez, te enteras, ya por ese motivo entró, ¿no? O sea que esos flashbacks o miradas al pasado, rupturas cronológicas, lógicas del tiempo, te ayudan a entender mejor al personaje, ¿no? Hay otro tipo donde inicia y acaba del mismo modo, o sea, empieza la historia en un momento y luego vuelve a ese punto. Eso lo encontramos en la serie de Tormes, por ejemplo, ¿no? Cuando empieza la historia de Lázaro, cuando es un hombre grande, maduro, te empieza a contar su vida desde niño y termina en el mismo punto de donde empezó. Eso lo vemos en la serie de Tormes, ¿no? Un tiempo cíclico, digamos. Vuelve al punto de inicio. Es el tiempo, ¿no? Es el tiempo real y objetivo de la realidad narrada. Es decir, el del relato, del relato. La historia siempre va a ser ordenada, de la A a la Z, pero el relato lo podemos ordenar de esa manera o de otras maneras, ¿no? Como al escritor, como al creador le parezca conveniente. Solamente los que han leído La ciudad de los perros entenderán perfectamente eso. Los que no han leído todavía están diciendo, no entiendo muy bien. Ya sabes, debiste leer La ciudad de los perros hace tiempo, yo te dije. A ver, en cambio, en El mundo Sancho y ajeno se ve un tiempo cronológico, no hay esta ruptura. Se ve del principio hasta el final. A ver, ¿quiénes han leído ya todo el mundo Sancho y ajeno? A ver, estoy preguntando, ¿leyeron completo El mundo Sancho y ajeno? ¿Ya comprobaron que es una historia cronológica? A ver qué dice acá. Javier Quito es muy sincero. Lo siento, Javier Quito. Matemática es más fácil. Bueno, para ti será, ¿no? Porque, a ver, ¿quién ha leído? Ajá, veo que hay un pequeño porcentaje que ha leído ya completo. Bueno, ¿y quién ha leído ya La ciudad de los perros? Completo o está leyéndola, no importa, el que está leyendo, la que está leyendo La ciudad de los perros, porque en estas novelas se ve más estas posibilidades, ¿no? Bueno, hay buen porcentaje que está leyendo. Entonces, como vemos, hay bastantes alumnos que están leyendo. Está muy bien. Esa novela, eh, esa novela les va a ayudar más a entender esto, ¿no? Muy bien. Vamos con los tipos de personaje. Los tipos de personaje podemos clasificarlos según tres criterios, ¿no? El primer criterio es el grado de relevancia. Tenemos personajes principales, cuando son los protagonistas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la Odisea tenemos a Odiseo, que es un personaje principal, el que hace todas las acciones, ¿no? Secundario es uno que aparece en ciertos momentos y que apoya o se vincula con el principal. Incidental es un personaje que aparece una vez y no aparece más o su influencia en la obra es mínima. Solamente un momento hace algo o participa de un episodio o dos, pero de una manera que no interfiere con la historia principal, ¿no? Por ejemplo, Alcinoo, que es el rey de los feacios, él recibe a Odiseo en su palacio y después le ayuda a volver a su hogar, pero nada más, porque el final, Odiseo su destino era volver a su casa. En cambio, Telémaco protagoniza una pequeña parte de la historia y luego ayuda a su padre en su venganza, así que él es secundario. Digamos que no puede haber más que un principal, entonces Telémaco, dado que es importante, pero no es el principal, lo consideramos secundario. En el nivel de complejidad, el personaje simple es aquel personaje que no tiene muchos elementos en su personalidad, no es difícil de predecir, es fácil de predecir. Por ejemplo, Atenea siempre va a apoyar a Odiseo. Atenea siempre va a estar a favor de él, eso no cambia, ¿no? Por eso también se le puede considerar un personaje simple. También se le llama en el argot narratológico, se le puede llamar personajes planos, ¿no? A estos personajes simples. En cambio, el personaje complejo o redondo, personaje redondo, complejo, es un personaje que puede ir evolucionando o es difícil de predecir. Tú no sabes cómo va a reaccionar. Odiseo es recontra complejo o redondo, porque él es como es astuto,
siempre se está adecuando a la situación. No es fácil predecir cómo él va a actuar en la historia. ¿Ya? Me están preguntando. Y si es un personaje que a pesar de parecer por poco tiempo marca la historia. Bueno, si marca la historia, se puede considerar, bueno, en el caso de Alcino, yo pienso que cuando marca la historia, a pesar de que aparece poco, es igual incidental. La cosa es que no aparezca tanto, ¿no? Porque Alcineo solamente aparece en el episodio que están en la corte de los Feacios, nada más. En cambio, Telémaco aparece en casi toda la obra y secunda al personaje protagónico. ¿Ok? Pongan más ejemplos ustedes, ¿ah? De las obras que hemos visto, pongan más ejemplos ustedes, pregunten, esa es la mejor manera de practicar. Si no han prestado atención a las clases o no han leído nada de las novelas que hemos mandado, ahí van a tener problemas en entender, ¿no? Porque no han estado practicando la lectura de obras narrativas. Es el detalle. Respecto a las transformaciones, Estático es un personaje que no sufre ningún tipo de movimiento, transformación. Y dinámico es más bien el que se moviliza, el que evoluciona. Digamos que entre el nivel de complejidad y transformaciones está muy cercano, ¿no? Esto es parecido los dos. El estático también es normalmente simple, ¿no? Y el complejo normalmente también es dinámico. Eso es, ese, digamos, corresponden los dos. Si a ustedes se les ocurren más ejemplos en otras obras, mencionen en los comentarios para ir practicando. Muy bien. Vamos con el espacio. Como les dije, el espacio puede adquirir grandes protagonismos. El espacio en una obra narrativa puede tener una gran importancia. En otras, nada más que sirve de un marco referencial, ¿no? Eso depende entonces, ¿no? A ver qué. A ver, Fernando, eso lo hemos tratado en la primera clase. En la primera clase dijimos que en el género dramático no había narrador, que accedíamos a la historia por medio de diálogos y acciones. No sé si recuerdas eso. Había un yo poético en la lírica, un narrador en la épica, y no había nada de eso, no había un enunciador textual en el dramático. Eso lo hablamos en clase. Tienen que recordar eso, ¿no? A ver, respecto al espacio, vamos a hablar de dos, básicamente, espacios abiertos y espacios cerrados. Los abiertos son los que permiten que el personaje pueda cambiar de un espacio a otro. Por ejemplo, en La ciudad de los perros tenemos espacio abierto, la ciudad de Lima, porque un personaje aparece en Miraflores, luego aparece en La Victoria, aparece en La Perla. En cambio, cerrado es cuando no hay posibilidad de que los personajes puedan desplazarse. Por ejemplo, en La ciudad de los perros, el Colegio Militar Leoncio Prado es un internado y es cerrado. Inclusive tirar contra en la novela significa que se escapan por el muro, por ejemplo, de noche y vuelven de madrugada. Ese se llama tirar contra, trepar muro, ¿no? Bueno, algunos en el colegio han trepado muro para salirse o entrar al colegio sin permiso. No voy a hablar de mi escuela secundaria ni de mis experiencias personales, ¿no? Para evitar acusaciones, pero es algo que se ve en los colegios estatales muchas veces, ¿no? Trepar muro. Ese es escaparte del espacio cerrado prácticamente, igual que los de quinto año o del Colegio Leoncio Prado que tiraban contra. No sé si han llegado a ese episodio en la novela de cuando se escapan un rato, tonear y vuelven. Claro que siempre cuidándose de que no los descubran, ¿no? Porque si no los expulsan. En el caso de espacio urbano y rural, hay que hacer una distinción. Acá sí bien claro en la novela regionalista, ¿no? Adquiere una gran relevancia, porque por ejemplo en Doña Bárbara, el espacio urbano que es Caracas, que representado por Santos Luzardo, se enfrenta al espacio rural, que es el llano venezolano, que es un lugar donde la barbarie predomina y hay, digamos, ciertas características que lo convierten en un sitio que debe ser reformado por ciertos motivos. A veces esto adquiere mucha importancia. En la novela El mundo es ancho y ajeno, no encontramos mucha relevancia, ¿no? Porque casi todos los ámbitos son rurales, pero sí el espacio, ¿no? Porque la hacienda de este malvado Álvaro Amenábar, ¿no? Gamonal de la hacienda de Humay, representa pues el poder del gamonal. En cambio, la comunidad de Rumi representa la fraternidad, el espacio de los comuneros que se apoyan, ¿no? Como que el espacio adquiere un significado ahí, ¿no? De dicotomía. Un poco, claro. Bien, ¿tienen alguna noción más que quisieran participar, quisieran compartir sobre los personajes, el tiempo, los narradores, ¿no? Que son lo básico que hemos visto ahora, ¿no es cierto? A ver.
Higuíñez. A ver, explícate, Javier Quito, por favor, para que danos exactamente tu pregunta completa. Una casa de campo, Andrea. Depende, Andrea. Si el personaje no puede salir, se convierte en cerrado. Pero si el personaje puede salir de la casa, pasear y volver, es un espacio, parte del espacio abierto, ¿no? Depende de la posibilidad de desplazamiento. De preferencia, sí, Fernando. Normalmente es un personaje que es el protagonista. Ah, ya. Bueno, si quieres clasificar Higuíñez, claro, es uno de los abogados. Me refería a qué cosa quieres saber de él, ¿no? Más que todo. Quieres saber qué tipo de personaje es. Sería un incidental, seguramente, ¿no? Sería un incidental. De acuerdo a sus características, me parece un personaje simple, no le veo mucho desarrollo. Álvaro Amenábar sería, por ejemplo, un secundario, ¿no? Importante, un secundario importante, ¿no? No es principal. Yo pienso que un personaje principal en la novela, El mundo Sancho y Ajeno, sería la comunidad de Rumi como personaje colectivo, ¿no? Parecido a Fuenteovejuna, digamos. Si alguna pregunta más, a ver, antes de empezar a revisar las preguntas como manera de practicar, sí, por favor. El deuteragonista. Esto aparece en el teatro griego y no debemos mezclar, ¿no? Porque una cosa es los personajes en el teatro y otra cosa en los personajes en la épica moderna, que es la narrativa. No complejices, ¿no? Porque no sería correcto mezclar. Estamos acá en narrativa y lo que me menciona es una categoría del género dramático, del teatro. Claro, sería un tipo de secundario, ¿no? Si es que lo queremos adaptar a la narrativa. En la obra Corazón, lo siento Javier, no me recuerdo bien esa obra. La leí hace tanto tiempo que no me acuerdo ya el argumento bien. No te podría ayudar con esa obra. De Edmundo de Amicis, ¿no? Tienes que darme una obra que hemos estudiado en el curso, por favor, para que tus compañeros también entiendan. No se pongan exquisitos, ¿ah? Por favor, sean parte del pueblo, de la plebe literaria. Bien, si no hay más preguntas aquí, vamos a ver las preguntas que están en el material, ¿ya? Yo lo tengo acá, no lo voy a compartir porque después se cuelga este trasto, así que apelo a que ustedes tienen el material, ¿no tienen las preguntas de la semana 9? A ver. Bien, por favor, ténganlas a la vista, ¿ya? Listo. Tenemos primero un fragmento de la obra El mundo Sancho y Ajeno. Ahí nos están preguntando sobre el narrador. A ver, qué interesante pregunta. Vamos a poner entonces nuestra PPT en el narrador. A ver, acá está. Acá está el narrador, ¿no? Recordemos que hay narrador en tercera persona que es omnisciente, aunque también puede ser parcialmente omnisciente. Y narrador protagonista, narrador testigo. Ok, vamos con la pregunta. Lea el siguiente fragmento de la obra El mundo Sancho y Ajeno de Ciro Alegría. Luego dice a continuación, indique verdadero o falso sobre el narrador. Ya. En las faldas del cerro, los surcos son largos y anchos y huelen a bien, porque huelen a tierra. La celda no huele a tierra, huele a barro podrido, a sudor, a orines, a desgracia. El suelo está tumefacto y yerto. Ese olor lo atormenta, ¿no? A Rosendo Maki, como las hinchazones de su cuerpo. Tal vez el cuerpo de Rosendo es también como un suelo profanado. Le duele mucho, dándole un padecimiento que le oprime el pecho. Si pudiera llorar, pero no puede llorar, pues adentro se le ha secado, como a los troncos viejos, el corazón. Los troncos también tienen corazón, y mientras él resiste hay posibilidad de que retoñen y vivan. Corazón de hombre, corazón de tronco, el suyo late doliéndole. Bueno, acá primero quiero mencionar que en el espacio hay una contraposición entre el espacio del campo de cultivo
como un lugar de bien, de dicha, digamos, y la celda, ¿no? Que es un lugar de desgracia, un lugar o sombrío. Aquí encontramos sobre el espacio un manejo interesante, una diferenciación. Pero la pregunta es sobre el narrador, ¿no? Entonces, el narrador tenemos la uno, 2, 3 y 4. A ver, la uno, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Se trata de un narrador involucrado en los hechos que relata? ¿Involucrado? ¿Está dentro de la historia? Esa es la pregunta, ¿no? Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo que se apagó mi micro? Estoy hablando yo. Estoy esperando que me contesten. Verdadero, dice Javier Quito. Bueno, si fuera verdadero, el narrador estaría en la celda con nuestro amigo, ¿no? Él no está adentro, ¿no? El narrador es omnisciente. Es una voz narrativa que conoce hasta los sentimientos del personaje, pero no está involucrado en la acción porque no está en la celda junto con Rosendo. Este es narrador es en tercera, así que la opción es falso en la B. La primera es falso. La segunda, a ver, ¿conoce las emociones y sensaciones del personaje? Muy bien, verdadero, buena Fernando. ¿Por qué? Porque es un omnisciente y el narrador omnisciente como está fuera de la historia sabe todo el personaje como la voz de Dios, prácticamente. Tercero, ¿utiliza la tercera persona para relatarnos la historia? Está fácil, ¿ah? Claro que sí, verdadero. ¿Cuál sería la clave entonces? A ver, ya para cerrar. La pregunta uno, vamos a poner votación acá. ¿Cuál sería la clave en la pregunta uno? A ver, ¿lo tienen? Clave en la uno. Muy bien, creo que lo entendieron. Todos los que votaron acertaron. Perfecto. Vamos con la segunda pregunta. Acá tenemos en la segunda pregunta un fragmento del cuento Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges. Este cuento es muy bueno, por cierto. Mi primer recuerdo de Funes es muy perspicuo. Lo veo en un atardecer de marzo o febrero del año 84. Mi padre, ese año, me había llevado a veranear a Fray Bentos. Yo volvía con mi primo Bernardo Aedo de la estancia de San Francisco. Me dijo que el muchacho del callejón era un tal Ireneo Funes, mentado por algunas rarezas, como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora, como un reloj. Acorde con el fragmento anterior, podemos afirmar que la voz narrativa es porque evidenciamos que narra. A ver, en la pregunta 2 está muy buena esta pregunta. A ver, la pregunta 2, ¿cuál es la clave? A ver, complétenlo. Está fácil, ¿ah? Bien. Hay pocos que se animan a participar, como veo. De 30 alumnos, solamente 8 están participando, igual que en la anterior. ¿Los demás qué pasó? Bien. Bueno, los que han marcado la A han acertado. La clave es la A. Vamos con la pregunta 3. La pregunta 3 está muy fácil. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. A partir del fragmento citado de la novela Cien años de soledad, señale la alternativa que contiene la afirmación correcta. Bueno, acá. Bueno, acá lamentablemente la pregunta está mal, la respuesta. La respuesta Ah, perdón. No, sí está bien, sí te me confundí. Sí está bien la respuesta. A ver, ¿cuál es la respuesta en la 3? Está fácil, ¿ah? Ya me di cuenta cuál es. Pensé que no las había hecho bien. A ver, en la 3, ¿cuál sería? A ver. Ajá, por ahí Fernando dice que es la D. Así empieza, pues, ¿no? Ese es el inicio de la novela. Y tú después de leer eso dices, bueno, qué bacán, ¿no?
¿Por qué lo van a fusilar? ¿Quién es ese tal Aureliano? Y no te cuentan otra cosa después, te cuentan cómo se fundó Macondo, luego te cuentan de José Arcadio y Úrsula, que son los papás del coronel. No te cuentan sobre el coronel directamente, después ya te enteras, y obviamente no se empieza por el principio esta novela, ¿no? Claro, la respuesta sería entonces la D. Muy bien, la D es la clave, ¿ok? No se preocupen los que no están siguiendo bien las claves, al final vamos a ponerlas todas las claves, ¿ya? Cuando terminemos, para que no se pierda mucho. Vamos con la 4. A ver, en la 4 encontramos un fragmento de Pedro Páramo, una de las novelas más famosas de la nueva narrativa hispanoamericana. En esta novela hay un uso de la ruptura lógica, cronológica de relato, mucho se hace esta ruptura. Es una novela con mucha ruptura lógica y cronológica. Era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando con sus gritos la tarde, cuando aún las paredes negras reflejan la luz amarilla del sol. Al menos eso había visto en Sayula, todavía ayer a esta misma hora. Y había visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si desprendieran del día. Volaban y caían sobre los tejados, mientras los gritos de los niños revoloteaban y parecían teñirse de azul en el cielo del atardecer. Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos. Oía caer mis pisadas sobre las piedras redondas con que estaban empedradas las calles. Bueno, acá estamos viendo cómo es que Juan Preciado, el protagonista de la novela Pedro Páramo, llega al pueblo de Comala. Y él está comparando, dice, ayer a esta hora estaba en un pueblo donde había niños, un atardecer. Ahora que he llegado a Comala, no escucho ningún ruido y solamente se escuchan mis pisadas que pisan el suelo empedrado del pueblo. Y bueno, te comento que Comala era un pueblo fantasma, ¿no? Y nuestro amigo Juan Preciado recién se va a enterar después de llegar. Él pensaba que era un pueblo normal, con gente viviendo, ¿no? Bueno, es una novela muy buena, les recomiendo leerla cuando puedan. Es una novela corta también para que no se quejen de lo que puede ser. A ver, a partir del fragmento citado de Pedro Páramo, es correcto afirmar que la ruptura temporal se evidencia cuando el narrador, a ver, en la pregunta 4, vamos, ¿cuál es la clave en la 4? Vamos ahí. 4 jóvenes. A ver, en el fragmento el narrador describe su paso por un pueblo, ¿no? Cuando dice que era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos. Cuando interrumpe la escena para relatar dónde había estado el día anterior, al menos eso había visto en Sayula, así desde el presente se traslada al pasado, ¿no? Cuando recuerda lo que estuvo el día anterior. Entonces la clave sería, muy bien, árbol. Los que dijeron árbol lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien, ¿ok? Ya está, vamos con las 5. Bueno, en las 5 tenemos un fragmento de Doña Bárbara. Tendría unos 15 años. Y aunque la comida escasa, el agua mala, el desaliño y la rostiquez le marchitaban la juventud, bajo aquella miseria de mugre y greñas hirsutas se adivinaba un rostro de facciones perfectas. Llegados junto a la chacra, Santos la hizo inclinarse y tomando el agua en el hueco de las manos, comenzó a lavarle los brazos y luego la cara, como hay que hacer con los niños, mientras le decía, aprende y cógele cariño al agua, que te hará parecer más bonita todavía. Se lavaron el rostro, las manos le lavaron el rostro y las palabras le despertaron el alma dormida. Advierte que las cosas han cambiado de repente. Bueno, esta es una escena de cuando Santos Luzardo se encuentra con Marisela y la empieza a civilizar, porque ella vivía en un estado de semisalvaje, digamos. Por primera vez, Marisela no se duerme al tenderse sobre la estera. Extraña al inmundo camastro de ásperas hojas, cual si se hubiese acostado en él con un cuerpo nuevo, no acostumbrado a las incomodidades. Se resiente del contacto de aquellos pringosos harapos que no se quitaban ni para dormir, como si fuese ahora cuando empezara a llevarlos encima. Sus sentidos todos repudian las habituales sensaciones que, de pronto, se le han vuelto intolerables, como si acabase de nacerle una sensibilidad más fina. A partir del citado fragmento de Doña Bárbara, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta respecto a la tipología de personajes.
Bueno, la tipología la podemos ver aquí. A ver, ¿dónde está? ¿Qué opinas de la tipología de personajes? Repasamos, ¿no? El personaje principal y vamos viendo qué puedes marcar ahí como opción. En la pregunta, estamos en la pregunta 5, ¿no? Entonces, personaje principal es el protagonista, el secundario, ¿no es cierto? Es uno que apoya al protagonista, se opone a él, pero está vinculado y tiene mucha aparición. El incidental aparece de vez en cuando y solamente en un momento tiene algún tipo de rol. Complejidad. Tenemos el simple, que no cambia, que se mantiene siempre en la misma idea. Y el complejo, que también se le llama redondo, que es muy difícil de predecir cómo va a actuar, ¿no? En la transformación, el estático simplemente se mantiene igual siempre. Y el dinámico también va evoluciona, ¿no? A ver, con esa noción podemos revisar la pregunta 5. La clave es, en la pregunta 5, a ver, la clave es la D. Muy bien, los 5 alumnos que lo hicieron perfecto. Esa es la clave, ¿ya? Vamos a ver por qué es la clave. En el fragmento citado de Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, se produce un cambio, ¿no? O transformación en el personaje de Marisela. Ella repudia su descuido personal y nace en ella una nueva sensibilidad. En ese sentido, Marisela es un personaje dinámico. Es dinámico, ¿no? No es estático. Así que es la D. Vamos con la número 6. La obra Ñacatita de Manuel Asensio Segura representa una anciana que se caracteriza por ser chismosa, entrometida, y agrego, terciadora y alcahueta, y sacar un beneficio personal, como ocurrirá cuando se inmiscuya en la casa de los esposos Jesús y Rufina. Al final es expulsada y todo vuelve a la normalidad. A partir de ello se puede colegir que desde el punto de vista de la importancia, Ñacatita es un personaje y porque mantuvo sus características de inicio a fin, podemos afirmar que es... A ver, la pregunta 6. Acá seguimos con el tema de los personajes, ¿no? Vamos a ver A ver, en la pregunta 6, ¿cuál sería la clave, jóvenes? Facundo dice que es la A. ¿Le hacemos caso o no? Acuérdate, es un personaje desde el punto de vista de la importancia, Facundo, cuidado. Ah, no te estás confundiendo, ¿ah? Mejor participa en la votación. Participen en la votación, jóvenes. Ahí vemos. ¿Cuál sería la clave? A ver. Me he dado cuenta que solamente están participando hasta 15 alumnos. ¿El resto qué está haciendo, ah? Participen, jóvenes, vamos. Si no, ¿cómo van a aprender? Bien, ya pasó mucho rato. Y efectivamente la clave es la C. La mayoría acertó. Muy bien. Ñacatita es el personaje principal de la comedia que lleva su nombre. Desde el inicio hasta el final se caracteriza por ser entrometida, hipócrita y buscar aprovecharse de los demás. Es un mismo comportamiento todo el tiempo, así que es estático. Es un personaje principal y estático. Vamos con la C. A ver, me están siguiendo, ¿no? Marque la alternativa con el enunciado verdadero sobre la vida y sueño de Calderón de la Barca. A ver, ¿Segismundo es un típico personaje estático? A ver, el personaje principal es el príncipe de Moscovia. La obra tiene narrador omnisciente y orden natural. La torre y la corte son escenarios contrapuestos. Esta pregunta está muy buena, ¿eh? A ver, vamos con la duda de la pregunta 7. Y pueden también participar con comentarios, ¿ah? Pueden también participar con comentarios en la pregunta 7. Esta pregunta está muy bonita. Ya es como una especie de repaso de todo lo que hemos visto, ¿no? Obviamente, a ustedes les puede parecer difícil este tema porque nunca le han enseñado esto, ¿no? O sea, esto se enseña más que todo cuando uno estudia la carrera de literatura. Esta es la innovación que está proponiendo la OCA. Si les parece difícil es porque nunca les han enseñado así estos temas. Obviamente cuentan conmigo ahora para las preguntas y también en el multichat con los profesores encargados. Así que aprovechen ese apoyo. Yo les recomiendo tratar de practicar con las obras que han leído, sobre todo obras que estén en el prospecto que hemos visto este ciclo, y le preguntan a los profesores de multichat, ¿no? Sobre sus apreciaciones de ustedes. Bien, ¿cuál sería la clave? A ver, Segismundo aparece encerrado en la torre.
que es un espacio cerrado por antonomasia, mientras que puede moverse libremente en los espacios de la corte, que sería un espacio abierto para él. Por lo tanto, ambos escenarios contrapuestos en la obra, ¿no? O sea, la pregunta 7, sí, es la D, como acertó la mayoría de alumnos que participó. Vamos con la pregunta 8, que es la última. Durante la primera, acá, espera un momento, este es de espacio, ¿no? Pregunta sobre espacios. Acá está. A ver, la última pregunta. Durante la primera parte de la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, se establece una relación entre Altamira y el miedo. Ambas haciendas se ubican en como es el llano venezolano. A ver, vamos con la pregunta 8. Quiero ver la votación. La pregunta 8 que vamos a marcar. A ver, Andrea me dice que en la 7, ¿por qué no podría ser la C? Déjame ver. Allá, Andrea, no puede ser la 7, la C, perdón, porque es una obra de teatro y la obra de teatro no tiene narrador. ¿Te das cuenta? O sea, es una obra que la obra de teatro la vemos a partir del diálogo y las acciones de los personajes. No tenemos narrador ahí, ¿ya? Por eso es que no vale. No se confundan, ¿ah? Cuando es teatro tiene otras características. A ver cómo va en la votación. A ver, estamos en la pregunta 8. ¿Cuál es la clave en la 8? Vamos. ¿Alguien más va a votar? A ver, siguen los mismos 10 chicos, 15 chicos nomás participan. ¿El resto qué pasó? ¿Se han dormido? Tienen que participar todos. Muy bien, acá la mayoría lo hizo bien, ¿ah? Desde el inicio de la novela se entabla una relación de oposición entre las haciendas Altamira y el Miedo. Estas se ubican en un escenario o espacio abierto del llano venezolano, ¿no? Pero hay una oposición entre ambas. Muy bien, jóvenes, lo han hecho bastante bien. Hay muchos alumnos que han acertado en casi todo, bueno, todo, cada uno sabrá, ¿no? Vamos entonces con las claves. Ahí está. Por si acaso, aquel que no había estado notando las claves, ¿ok? Bien, voy a destinar los últimos 3 minutos de clase a las consultas finales. Pueden hacer la pregunta que gusten, sobre todo respecto al mundo Sancho y Ajeno, ¿no? Que es la novela que nos interesa analizar en profundidad, o La ciudad de los perros también, que vamos a analizar luego. Ya saben, ahora entienden la importancia de leer las novelas. No solamente es que, ay, qué flojera, tengo que leer porque me han dicho. No, no, no. Nos va a permitir entender mejor estas clases de narrativa. La próxima clase vamos a hablar del indigenismo peruano, toda la clase de indigenismo, y la siguiente, en la semana 11, empezamos a analizar el mundo Sancho y Ajeno, con estas nociones que hemos aprendido hoy día. ¿Listo? A ver, voy a pasar también la encuesta docente para que alcance el tiempo que todos participen, ¿ya? Hay 32 alumnos, por favor, todos deben participar en la encuesta. Por favor, estoy también atento a las preguntas que tengan, ¿no? Claro que pueden hacérmelas ahora mismo, en los minutos que nos quedan, o esperar al multichat también para hacer, pero obviamente conmigo también pueden hacer la consulta, ¿no? Que gusten. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, ¿no hay preguntas, jóvenes? ¿Cómo va la votación? A ver, falta que voten unos 10 alumnos, por favor, alumnos, todos voten. Ya, a ver aquí. ¿Listo? Bueno, tengo entendido que debo terminar mi clase a las 5:57. No estoy seguro si es así, o si no, espero a terminar con ustedes alguna pregunta que me hagan. Por favor, la tutora me puede verificar eso.
No me lo verifican. Ya, con ustedes. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? ¿Tampoco hay? Bien, no me confirman. Pero yo recuerdo que tengo que terminar antes porque entra otro profesor, si no me equivoco. ¿O no es así? ¿Quién va a entrar, jóvenes? ¿Qué curso tienen ahorita? Ajá, álgebra. Bueno, me suena complicado. Mejor los dejo para que tenga tiempo el profesor de entrar. Debe ser, ¿no? Supongo que es lo correcto. Bien, no hay preguntas entonces. Veo que la clase ha estado bastante fuerte. Ah, ok. Me están preguntando algo. Ya. Listo, entonces, ya listo. Entonces me voy retirando para que no haya atrasos en el inicio de la otra clase. ¿Ok? La próxima clase hacemos indigenismo peruano. Si tienen alguna pregunta, por favor, en el multichat se apoyan con los profesores. Hagan las preguntas al profesor de multichat, pero con obras que hemos visto en el curso. No le pregunten de cualquier obra, porque el profesor de multichat se puede incomodar, ¿no? O sea, pregúntenle de obras del curso para que te sirva más tu pregunta. Porque si no, una pregunta, por ejemplo, yo puedo preguntar un cuento que yo escribí, ¿no? Y eso no va a venir en el examen, ¿no? Así que con ese consejo, por favor, le hacen la pregunta. Bien, yo me procedo a retirar. Muchas gracias por su atención. Espero que la clase les haya gustado.